youtuber que ens agrada tant, a l'Express TV. Començaven... Bueno, com no podien faltar els anuncis. No sabemos muy bien qué ha pasado. Ahà, sí, m'interessa molt. Bueno, això, avui us porto un vídeo d'aquest youtuber que m'agrada tant i el... No, gràcies. I el vídeo es diu Adivina la pel·lícula con emojis. És la segona part que fa i us explico. És bàsicament que posa uns emojis i hem d'adivinar la pel·lícula. Potser no és tan per comentar com altres vídeos, però bueno, jo crec que estarà guai, no? Sí, anem a veure. A veure, ara. ¿Estás listo para un nuevo reto? M'ho poso una mica baix perquè si no, no se'm sent bé. En el video de hoy te traemos la segunda parte de Adivina la película con emojis. Vale, Por si no recuerdas cómo funciona, te mira, explico. jo ho explico. En tu pantalla aparecerán una serie de emojis distintos. Cada uno habla acerca de una película distinta. El reto es adivinar cuál es en solo unos segundos. ¿Crees poder responder a todas correctamente? Però, per exemple, sortia una aranya i un home, pues es pot imaginar que és l'hombre aranya. No és tampoc massa complicat, el que passa és que hi ha algunes de Adivina la complicada. película con emojis. Número Comencem. 1. Comencemos con una facilita. ¿Cuál es esta película? Bella Durmiente? La respuesta es La Bella Durmiente. Sí. Bastante Sí, aquesta era fàcil. fácil, ¿no? Hablando de La Bella Durmiente, ¿recuerdas la escena final en la que baila con el príncipe? Pues resulta que Disney reutilizó esta escena en otra de sus películas. ¿Lo ves? Es exactamente la misma. Número 2. No, és que moltes pel·lis acaben així, de Disney, crec. Ah, bueno, també va explicant coses sobre No te cada estuvo pel·li. fácil, pero veieu? ¿crees que puedas adivinar este? Pues... no estic tan segur. Ah, potser! Aquell, el Romper Ralph. I el seu... i l'altre, que construïa superbé, és aquest. Romper Ralph. La respuesta es Thor. ¿Lograste adivinarlo? Vale. Romper Ralph és una altra pel·li. No sé si l'haureu vist. Un dato que probablemente no sabías es que, además de su martillo y su nueva hacha, Thor tiene un cinturón mágico que, de acuerdo a los cómics, le duplica su poder. ¿Te imaginas lo que podría hacer si lo usara? Este aún no ha aparecido en las películas de los Vengadores, pero curiosamente es mencionado por Happy en la última película del Hombre Araña. Tal vez lo veamos en la siguiente entrega de la saga. Estaria guai, no? No, és que jo no segueixo massa Thor, tampoc. Número 3. Però... Vayamos con la siguiente. estaria guai, no? ¿Qué película es esta? Jurassic World o Jurassic Park, no me recordo com es diu exactament. La respuesta es Jurassic World. Sí, Jurassic World. Esta secuela ha sido todo un éxito. ¿Pero sabías que la idea original de esta película involucraba criaturas mitad raptores, mitad humanos? En esta historia InGen, la compañía que vemos en Ostras, pues la verdad fan bastante por, Parque Jurásico diseñaba Hauria híbridos superinteligentes para invadir Estados Hauria complert, que no em surti la paraula, el seu Unidos. propòsit. Por suerte, descartaron la idea y nos quedamos con lo que conocemos hoy. No l'he vist, no sé per què, no l'he vist. Bueno, espero, suposo quan surti a la tele ja la veuré, però té una pinta. Número 4. ¿Sabes cuál es esta película? Aquell, Zootrópolis. O Zootopia, com et diuen els mexicans. La respuesta es Zootopia. Sí. De acuerdo al equipo de edición, una de las cosas más difíciles de animar fue el pelaje. Estudiaron Però, imagineu? cada una de las especies animales para hacer su pelaje lo más parecido a la realidad. La jirafa de Zootopia tiene más de 9 millones de pelos generados por computadora. Esos son más pelos que todos los personajes de las 3 películas anteriores de Disney juntas. Número... Joder, és una currada, fer tot això. Fer cada pèl. No sé per què ho diuen Zootopia i no Cinco. Zootrópolis. Aquí te No, cada cadascú. un reto más grande. La respuesta es Ni idea. Toy Story. Este es Woody y este es Buzz Lightyear. Si eres fan de estas películas, te tengo excelentes noticias. Hace no mucho se estrenó el tráiler de Toy Story 4, que se estrena en el verano del 2019. Y ¿sí? según Disney, se tratará sobre este personaje llamado Sporky, quien insiste que no es un juguete. Creo que esto me suena bastante familiar, ¿no? Estamos impresionados con el juguete nuevo de Andy. ¿Juguete? ¡Juguete! ¡Juguete! Disculpa, creo que el término que estás buscando es guardián espacial. Número 6.
Siguiente. ¿Sabes cuál es esta película? No sé. És que aquest sembla Voldemort. Potser Harry Potter? La respuesta es Hombres de Negro. ¿Sabías que el personaje de Ah, J l'Hombres de Negro. Aquesta sí que l'he vist. Està molt fue xula. ofrecido a David Schwimmer antes que a Will Smith? Por si no lo sabías, David Schwimmer es quien interpreta a Ross en la serie de comedia Friends. We were on a break. Número 7. Vale. Vayamos con una un poco M'ha quedat igual amb el dato, però... más complicada. Aquesta té una pinta de que no l'he vist mai. Molta pinta. La respuesta es El Lobo de Wall Street. Tenia molta pinta. Esta película tiene el récord mundial por incluir la mayor cantidad de groserías en una película. En total dicen 681 groserías. Joder. Jolín, vull dir... Ostres, 68... Un promedio de 4 por minuto. 4 per minut? Ostres, bastant... Número 8. ¿Cómo vas? No olvides llevar la cuenta. Intentémoslo Ah, pues jo no me'n recordo, crec que la meitat, no? una vez más. Espera, aquell que són dos gossos que al final acaben menjant el mateix espagueti. No me'n recordo la La pel·li. respuesta es La Dama y el Eso, la dama y el vagabundo. Vagabundo. Estos emojis representan la escena más popular e icónica de la película. Va, m'han recordat de l'escena. Jo la dono per bona, eh? Pero, ¿sabías que esta escena por poco no sale en la película? El mismísimo Walt Disney serio? pidió que la quitaran, ¿Por qué? ya que según él no era una representación muy realista de cómo los perros comían espagueti. Bueno, a veure. Precisament Disney no té la intenció de ser realista, crec, eh? Por suerte, el resto del equipo logró convencerlo de usarla y hoy en día es una de las escenas más icónicas de Disney. Número 9. Adivina esta película. Ratatouille? Potser? La respuesta es Ratatouille. Pixar es famoso No estic fallant gairebé por ninguna, ocultar madre pequeñas mía. referencias a sus otras películas. Y Ratatouille no es la excepción. Tan solo mira a este hombre. ¿Qué? ¿Crees que es un mimo? No, míralo bien. Es el famoso villano Bon Voyage de Los Increíbles. Número 10. Bueno, Vayamos si con la ho dius. siguiente. ¿Puedes adivinarla? No, aquesta crec que no. No tinc ni idea. Potser... La respuesta no. es També va. Wall-E. ¿Sabías que los animadores Wall-E que... se inspiraron en un par de binoculares para crear a Wall-E? Eva fue Ostras. inspirada en un iPod, ya que ¿Eh? querían que se viera súper tecnológica, pero con un diseño muy simple y discreto. Número 11. Ostres. Adivina esta película. Vale, aquella... Ai, aquella que és una família de osos. No me'n recordo. Com es deia? La respuesta es Valiente. Por cierto, Eso. Si veieu la pel·lícula, sabreu que és una família d'ossos. I no sé si ho diuen pel final, però bueno, si ho diuen pel final ho siento per ¿te has l'espoiler. dado cuenta que Mérida fue la primera princesa de Disney con el cabello chino? Se supone que originalmente Ariel de la Sirenita sería la primera en hacerlo, pero la tecnología no era lo suficientemente buena como para animar algo tan complicado con los rizos. Número 12. Pues no me n'havia fixat. Ya casi llegamos al final. ¿Crees que puedas adivinar esta? No té molta pinta. La respuesta es Intensamente. ¿Sabías que Disgusto tiene forma Vale. de brócoli? Qué irónico, ¿no? Sí, això Además, ja m'hi vaig de acuerdo a los fixar. creadores, Furia tiene forma de ladrillo, ¿En serio? Temor tiene una forma de nervio, Alegría es una estrella Ostres, ara que ho dius és veritat, té forma de nervi. y Tristeza es una lágrima al revés. ¿Te habías dado cuenta? Número Pues la del brócoli. 13. Pues ja està. ¿Qué película se te viene a la mente al ver estos emojis? Un altre que mai he vist, potser? La respuesta es Una noche en el museo. ¿Sabías que cuando se Vale, sí. estrenó esta película, el Museo de Arte e Historia Natural de Estados Unidos recibió un 20% más de visitantes? Ostres, és una bona forma de fer-se autospam, no? Jo si sóc director d'una empresa, pues faig una pel·li molt bona Número i ja 14. està, no? Esta película es todo un clásico. Està guai. ¿Puedes adivinar cuál es? Cazafantasmes. La pista per caçar-lo, el fantasma que no el volen... La i respuesta aquest es serà el que el Los cacen. Cazafantasmas. Sí. ¿Recuerdas el gigante hombre de Malvavisco? Pues la creación de este personaje Sí. costó alrededor de $20,000, una gran parte del presupuesto de la $20,000. película. Ostres. Número 15.
Ahora sí, Bueno, supongo que es guay, ¿no? vayamos con la última. ¿Cuál es No. esta película? Vale, sí, era... No, ¿cómo se dice la del sombrerero? La... Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí, no? La respuesta es... Como sabrás, todas las películas de Es que- Disney tienen un Mickey escondido en alguna Madre parte. mía. El de Alicia en el País de las Maravillas es uno de los más difíciles de encontrar. Podemos verlo en la escena en donde Dodo prende un fósforo. Esto es todo por hoy. Difíciles de encontrar. Podemos verlo en la escena en donde Dodo prende un ¿De algún secreto cool? ¿Sabes algo? fósforo. Esto es todo por hoy. ¿Cuántos lograste acertar? Yo no No olvides sé. suscribirte para no Bueno, perderte de ninguno de encertat nuestros videos. uns quants, no? Gracias por ver y nos vemos a la próxima. Ha estat guai. Bueno, avui he fet només un vídeo i potser no ha sigut de curiositats, però home, està bé, no? De tant en tant anar aquí fent element, que si no ens tornem molt vagos. Per cert, ja us he penjat el vídeo número 2 de Cats. Bueno, l'estic penjant. I espero que el disfruteu. El que sí que no puc editar els vídeos perquè es veu que no tinc espai o alguna així. És a dir, tinc un ordinador molt bo per jugar, però no per gravar vídeos. Llavors, doncs, m'hauré de comprar un disc dur o alguna cosa. Així que, bueno, quan el tingui, doncs, editaré els vídeos. Aquelles que em vaig estar un munt de... Vaig intentar editar un munt, però de com no. Em va dir que no hi havia espai, mireu. Això era una part que també li volia afegir al vídeo, això una altra, li volia afegir bastantes coses. Bueno, sento, no podré afegir-li res, però bueno, tot i així espero que us encanti aquest vídeo i que us hagi encantat aquest vídeo i ens veiem en un nou vídeo. Ens veiem en un altre vídeo que no sé vocalitzar. Adeu!